Toda la actualización 7.2 ha sido revelada en el día de hoy y es por eso que, como ya es parte del canal, voy a estar resumiendo toda la información que tenemos acerca de la nueva actualización de aniversario número 11 en Mortal Kombat Mobile. Sin mucho tiempo que perder, deja tu like, suscríbete y vamos a comenzar. Primero, como siempre, vamos a empezar comentando acerca de los nuevos personajes que estarán llegando para la 7.2 100% confirmados. Algunos me llamaban loco pensando que podríamos tener dos personajes de diamante en esta actu, pero al final se ha revelado que efectivamente vamos a estar teniendo dos diamantes nuevos en este aniversario. El primer personaje que tendremos cuando salga la actualización este 1 de abril va a ser Baraka clásico de diamante. Mucha gente no le tenía fe a MK Mobile y pensaba que iba a ser otro personaje de oro, pero por fin, después de mucho tiempo, tenemos un Baraka nuevo y este sería por fin el primer Baraka diamante de toda la historia. Muy bien, MK Mobile, diste el paso correcto, pero para la próxima ya le toca tener un diamante a mi compa succionador de almas. Pero bueno, volviendo con Baraka, este será el primer personaje de la actualización. Lo podremos conseguir en el día 1 tirando cristales por él, así que ahora nos toca ver de qué es capaz. Vamos con la pasiva. Baraka clásico, clase mundo exterior. Bueno, acá empezamos con las malas noticias. Su primer ataque especial es reciclado, tiene el mismo Special Attack 1 que todos los Barakas que hay en el juego. Este de acá que también drena poder, así que bueno, ok. Su segundo ataque especial sí que es nuevo, se llama Destripar, tiene el efecto de perdición y se ve tal que así. Su X-Ray, sí, X-Ray efectivamente tiene el mismo X-Ray de MK9 que tienen todos los Barakas, así que no hay Fatal Blow de MK11 ni tampoco de MK1 para este Baraka, a pesar de que su modelo está sacado de Mortal Kombat 11. Me decepciona un poco. Su pasiva, piel de hueso Tarkat. Cuando Baraka está activo, su medidor de furia se carga con el tiempo. Este medidor cuenta con 5 barras y cada una se carga cada 4 segundos. Los compañeros de equipo también pueden cargar las barras de Baraka con sus Special Attacks, o sea, un Special Attack 1 de un compañero equivale a una barra de furia de Baraka y un Special Attack 2 de un compañero equivale a 2 barras de furia de Baraka. Cuando el medidor de furia esté lleno y Baraka realice un Special Attack o un X-Ray exitoso, consume el medidor y activa la piel de hueso Tarkat por 15 segundos. Esta habilidad hace que sus espinas del cuerpo le den protección equivalente al 30% de su vida máxima y absorbe todo el daño entrante y aparte refleja un 3% del daño al oponente, o sea, una forma de comparar esta pasiva es con el efecto a Fusión X que te da el equipamiento de doble de riesgo de Johnny Cage, que te da una barra de vida extra, pero solamente que Baraka, además de tener vida extra, también él puede reflejar el daño que le causen a ese cacho de vida extra. Si esta piel de hueso Tarkat es activada por un X-Ray o por un ataque especial que haya alcanzado más del 90% en el minijuego, Baraka inflige 20% de su estadística de vida como daño cuando el efecto termine, parecido a la pasiva de Frost MK11 que cuando termina la pasiva explota y el enemigo recibe daño extra. Si Baraka se va del combate por elección propia cuando la piel de hueso Tarkat está activa, convierte 50% de su protección restante en daño para el enemigo, o sea, si a la piel Tarkat le quedaban 30.000 puntos de vida, al enemigo le vas a hacer 15.000 puntos de daño si te vas del combate. La verdad que es una pasiva interesante, un poco complicada de activar, pero habrá que verla en combate cuando le haga su review. La pasiva de equipo. Después de que termine la piel de hueso Tarkat, los compañeros clásicos son curados en un 10% de su vida máxima, máximo 5 veces por partida. Y como último, los compañeros del mundo exterior son inmunes al incapacitado y todas las milenas reciben fortalecimiento cuando entran. ¿Por qué solamente para las milenas? Bueno, el que sabe sabe. En general, Baraka clásico personalmente me parece un personaje que está al rango de un oro por la pasiva y por los ataques reciclados, pero como la comunidad iba a estar molesta si lo sacaban como oro, lo hicieron de diamante, aunque al menos va a tener mejores estadísticas y un cuarto equipamiento que al final del día es lo que importa entre un oro y un diamante, así que habrá que ver si Baraka clásico nos sorprende cuando llegue su gameplay completo.
Ahora siguiendo con el segundo personaje que llegará para esta actualización 7.2 es el tan prometido Shao Kahn de la película de MK2, personaje hecho para promocionar a la segunda película de Mortal Kombat que se va a estrenar en cines en el mes de mayo. Este Shao Kahn también, por cierto, saldrá para el mes de mayo, un mes después del lanzamiento del Baraka clásico. Aunque si lo querés conseguir en el día 1, podés comprar el pase de combate Premium Plus para conseguir su acceso anticipado. Pero bueno, vamos a ver de qué es capaz este nuevo y poderoso Shao Kahn. Shao Kahn, película MK2, de la clase del mundo exterior también. Todo es completamente nuevo para este Shao Kahn, desde el primer ataque especial hasta su Fatal Blow. Tenemos giro de hacha que causa maldición, triturador, gran nombre que causa incapacitado, y tendrá su Fatal Blow que es el de MK11, que la verdad lo prefiero antes que el del Fatal Blow de MK1 porque los Fatal Blow de MK1 la verdad que duran bastante poco para mi gusto. La pasiva se llama Presencia de Onaga, el diablo. Shao Kahn obtiene energía acumulando 2 barras de poder. Cuando la energía está llena, puede activar su cuarta barra, carga de hacha, por 10 segundos. Cuando se activa la carga de hacha, los ataques especiales hacen 20% de su daño a todo el equipo enemigo y se vuelve daño puro. El daño puro ignora la estadística de resistencia del oponente y cualquier reducción de daño. Por si acaso no sabían o se olvidaron de que existía, sí, la resistencia es una estadística que se puede subir con equipamientos y básicamente reduce el daño entrante, así que este Shao Kahn va a estar bastante roto en choque de reinos y en choque de torres contra enemigos que tengan estadísticas muy elevadas. 3 veces por partida cuando Shao Kahn esté por debajo del 40% de su vida, carga de hacha se convierte en carga dragón, también dura 10 segundos. Durante carga dragón, Shao Kahn gana ataques furtivos, un 15% de aumento de velocidad y se cura un 4% de su vida máxima cada segundo, pero no puede hacer ningún special attack ni tampoco su Fatal Blow. Una vez por partida, la primera carga dragón te salva de la muerte si está activa, instantáneamente recuperando 20% de la vida máxima de Shao Kahn, o sea que este Shao Kahn libera su máximo potencial cuando está por debajo del 40% de su vida máxima y te da ataques furtivos, velocidad, regeneración y resurrección con la carga dragón. Bastante roto la verdad, me gusta bastante. Y para la pasiva de equipo, Shao Kahn gana disipación de equipo en la carga dragón, un uso por cada compañero del equipo de película MK2, o sea que si llegamos a quitar la película MK2 con Shao Kahn, podemos aplicar disipación de equipo 2 veces con la carga dragón. Los compañeros del mundo exterior reciben bonus de resistencia equivalente al 20% de la estadística de ataque de Shao Kahn, ok. Esta es la parte de la pasiva donde dicen que Shao Kahn va a volver meta la resistencia, así que yo creo que vamos a poder usar por primera vez algunos de esos equipamientos que te aumenta la resistencia. No sé la verdad qué tan roto está con este Shao Kahn este tipo de cosas. Habrá que ver la diferencia de daño que mete anulando la resistencia del oponente. Así que no sé si este Shao Kahn es un digno oponente de Homelander. Pero bueno, lo veremos también cuando llegue su gameplay completo en mi canal cuando le haga su review. Bueno, ahora maneras que vamos a tener para conseguir a estos personajes. Baraka clásico llegará junto con la actualización, es decir que estará ya su pack de invocación, su pase de combate y oferta de pago el día 1 de abril. Si lo querés conseguir gratis, llegará a la tienda de la cripta el miércoles 6 de mayo, un mes después de su lanzamiento como siempre. El nuevo Shao Kahn únicamente estará disponible para conseguirlo cuando llegue la actualización de 2 formas. La primera sería comprando obviamente el pase de combate Premium Plus y que te den una copia garantizada antes de que salga. Y también estará de recompensa en las nuevas temporadas de Choque de Reinos como personaje destacado. Solamente los 3 máximos rangos te van a permitir la chance de obtener a este nuevo Shao Kahn, así que vas a tener que farmear muchos puntos si querés tener la chance de conseguirlo totalmente gratis. Shao Kahn película MK2 saldrá con su pack de invocación, con su pase de combate y con ofertas para el día 6 de mayo, días antes del estreno de la película en cines, y su llegada a la cripta sería para el día 10 de junio. Esperen, antes de seguir con los finales especiales, quiero que sepan que ya se ha confirmado el tercer integrante del equipo película MK2, ya sabemos qué personaje terminará
este equipo de diamante. Y es que durante el video del tráiler de la nueva actualización nos han dejado una pista bastante clara y a la vista sobre qué personaje estará junto con Kitana y Shao Kahn película MK2. Ese personaje es nada más ni nada menos que Scorpion película de MK2. Con esto de acá claramente quieren hacernos entender que el Scorpion MK1 simboliza al Scorpion película de MK2. Claramente no pusieron al Scorpion MK1 por ponerlo, obviamente es una referencia de que claramente ahí tiene que estar Scorpion película de MK2. A ver gente, yo ya lo había dicho antes hace varios meses, pero ya se confirmó que el último miembro de este equipo será Scorpion de la película de MK2 y Johnny Cage película de MK2 está descartado lamentablemente. Este Scorpion seguramente llegue en verano junto con Sub-Zero MK1 o en octubre junto con Noob Saibot de MK1, así que bueno, estaremos teniendo un nuevo Scorpion en este año para MK Mobile. Bueno, ya aprovechando que hablamos de Baraka y de Shao Kahn, pasemos a hablar justamente de la Brutality y la Friendship que llegarán en esta actualización. La Friendship de esta actualización fue elegida con total coincidencia para que la tenga Baraka, y es que no había mejor Friendship para añadir que esta donde saca un pastel en honor al aniversario y la corta en 1000 pedazos, y aparte le cae un pastel en la cabeza. Así que esta sería la Friendship de Baraka. La voy a resumir bastante, pero spoiler, está rota. 70% de aumento de crítico, tiene chance de esquivar Special Attacks y para Baraka, ojito, aplica infección al enemigo en el 10º ataque crítico. El oponente afectado por infección se le quita cualquier tipo de resistencia a perjuicios y si el oponente muere, revive como un aliado para Baraka con 300% de su vida, 50% de su daño y tiene chance de romper bloqueos, pero pierde 5% de su vida cada segundo. Y la cereza del pastel viene cuando este equipamiento está a fusión X. Una vez por partida cuando el usuario recibe daño fatal, o sea cuando lo están a punto de matar, le aplicas marca la muerte al enemigo y le hace un X-Ray automáticamente. ¿Qué carajo? Lo más destacable de la especial es que tiene un pastel que aplica silencio cuando hacemos un Special Attack. Increíble la verdad. Después tenemos la Brutality, que también como la Friendship fue elegida para el otro personaje que saldrá en esta actualización. Estoy hablando de la Brutality de Shao Kahn. Finalmente ha llegado y esto es lo que hace. La épica tiene 40% de chance de romper bloqueos, aplica fuego y causa 15% del daño de un ataque básico al entrar en combate y cada 10 segundos mientras el usuario esté activo. Shao Kahn obtiene un 15% de aumento de velocidad, cuando tiene más de una barra de poder gana 5% del poder máximo en finalizadores de combo y cuando tiene más de 2 barras al oponente activo se le aplica trampa, ojito. El efecto Fusión X hace que los finalizadores de combo apliquen el efecto acumulable de linaje. Cuando el oponente recibe 2 efectos de linaje, se le aplica desesperación y cuando se le aplican 3 efectos de linaje, el oponente recibe 10% de daño de su vida máxima y se reinician las acumulaciones. Bastante bueno también la verdad, en especial la habilidad de Fusión X sirve bastante para matar jefes. La especial de Shao Kahn es muy interesante, te da 30% de aumento de chance de finalizador de combo. Este equipamiento puede reemplazar tranquilamente al talento de precisión, literalmente. 30% de aumento de daño, por cada oponente derrotado el daño se aumenta en un 15% más. Ok, esta pieza es bastante buena para Homelander. A Fusión X, cuando un personaje de la partida es derrotado, sea compañero o enemigo, su poder restante se transfiere al usuario de este equipamiento. Muy bien la verdad, me gustaron tanto la Brutality como la Friendship, así que les doy mi sello de aprobación. Vamos con lo siguiente, que serían las ascensiones. Tenemos 4 en total y hay 2 que están maravillosas. Tendremos la ascensión para Mileena Clásica, está bastante bien la verdad, es el oro con más estadística del juego y con esto lo va a hacer, bueno, aún más. Después tenemos la ascensión para Sonya Clásica, que es una gran ascensión, gran personaje de oro. Personalmente a mí me carrió mucho cuando yo empecé en el juego, así que es una muy buena ascensión. Después tenemos la ascensión para Sub-Zero Clásico, para mí el peor clásico que hay en el juego sin contar obviamente a Kitana, así que está bastante meh, pero como última ascensión para mí el mejor personaje de oro del juego, o uno de los mejores, tenemos ascensión por fin de
Scorpion clásico. Esta ascensión es sí o sí, pero por favor sí o sí, ascendelo, por favor te lo pido. O sea, si tenés que ascender a un personaje, ascendé a Scorpion clásico. Bueno, ya que estamos hablando de las ascensiones, hay un anuncio muy especial que hicieron hoy y tiene que ver con la ascensión X. Efectivamente, este nivel de ascensión vendrá en las próximas actualizaciones, ya está confirmado. Nos dijeron que MK Mobile ya sabe que la gente quiere que los oros sean más útiles, que se puedan utilizar más en las dificultades más complicadas y que los oros obtengan un cuarto espacio de equipamiento, y esto finalmente se va a hacer realidad en este año, así que pronto se viene la gran actualización para que los oros vuelvan a ser personajes grandes de vuelta. Déjenme en los comentarios cuál va a ser su primer oro a la ascensión X. Para mí seguramente sea Scorpion clásico o Noob Sao clásico, no te voy a mentir. Déjenme en los comentarios. Bien, tenemos ahora las próximas torres repetidas confirmadas. Lamentablemente no tenemos torre nueva, pero estoy casi seguro que en la próxima actu sí que la tendremos. Pero por ahora, estas serían las siguientes torres que tendremos para la actualización 7.2. La primera que saldrá es la Torre del Tiempo, confirmada para el 1 de abril. Después tenemos la Torre Clásica, torre que nunca puede faltar para un aniversario. Vendrá su versión normal y también después su versión fatal. Tiene muy buenos equipamientos, así que la recomiendo que la juegues. Después tendremos la Torre Boat en honor a la última temporada de The Boys del Homelander. Así que bueno, es la torre más complicada del juego, así que te deseo mucha suerte intentar conseguir a ese Homelander de recompensa, porque bueno, la verdad que cada batalla de esta torre es un infierno. Después tenemos la Torre del Loto Blanco, para mí la segunda mejor torre que hay del juego después de la del tiempo, ya que los equipamientos son una maravilla, así que muy recomendado jugarla y conseguir sus equipamientos. Y como última torre que tenemos la querida Torre Demoníaca, torre que tiene en la fatal de recompensa al poderoso Spawn Alma Atormentada y que también tiene unos equipamientos como por ejemplo el Abductor de Tontos. En general, muy buenas elecciones de torre. Aunque no tengamos torre nueva, yo creo que con esto por ahora me conformo. Por ahora. Lo próximo para comentar serían regalos del aniversario y nuevos packs. Tenemos por ahora confirmados los siguientes regalos. Regalo inicial del aniversario, o sea, cuando llegue la actualización tendremos un regalo inicial para empezar la celebración, que seguramente sea un diamante gratis como siempre. Tendremos un nuevo calendario de inicio de sesión, o sea que todos los días tendremos un regalo para reclamar. Este aniversario nos comentaron que los regalos serán de temática clásica, así que seguramente nos den almas, cristales de dragón y también personajes clásicos que seguramente sean estos que están en pantalla. Menos Baraka clásico y Kitana clásica, creo yo. Aunque bueno, tengo que mencionar que a la Kitana clásica la hicieron bastante bien, no te voy a mentir. Esto no cuenta como aniversario, creo yo, pero tendremos también un pack de regalo en celebración del Mundial 2026, que solamente ahí nos regalen a los Copa Combat. Algo es algo. También, aparte de los regalos, acuérdense que tendremos muchas ofertas en descuento de packs de almas y también habrá algún que otro pack de cristales especial. Yendo con los nuevos packs, tenemos los siguientes packs confirmados que aparecerán en la 7.2. Tenemos el pack de cameos invitados que se agregará a la tienda de Choque de Reinos, costará 1200 rubíes de sangre y nos darán a cameos de personajes invitados como Homelander, el Joker, Ghostface, Spawn, etc. Este pack fue inventado porque actualmente esos cameos invitados son prácticamente exclusivos, así que de ahora en adelante ya se podrán comprar. Tenemos el pack de cameos con regeneración, un pack que como dice el nombre te dan cameos que tienen regeneración en uno de sus ataques, así que bueno, estos son cameos que son de lo mejor del juego, así que si no tenés todavía un cameo de este estilo, te va a servir bastante este pack para al menos tener uno en tu colección. En packs de invocación de cristales tendremos un nuevo pack de invocación de Copa Combat por el Mundial 2026. A ver, la verdad no sé qué tan rentable es gastar cristales para conseguir personajes de oro, pero bueno, ahí estaría un nuevo pack de invocación. Como noticia de última hora, se acaba de revelar que la actualización 7.2 incluirá un nuevo paquete para los conjuntos de la cripta de Shao Kahn y Baraka llamado Paquete de Invocación de Equipo de la Cripta del Descendiente. Bueno, nombre más largo no había. Su costo debería de ser de 15 cristales de dragón como todos los demás paquetes de invocación,
con probabilidades similares a las del pack de invocación de equipo de la cripta que ya existe, solamente ofreciendo una ligera chance mejorada. Así que básicamente tendremos un nuevo pack para tirar por cristales de dragón a los nuevos sets de Brutality y Friendship de la actualización 7 puntos. La verdad que una gran idea. Y como último que tenemos para comentar serían los cambios y mejoras de la actualización 7.2, que hay cosas muy importantes. Lo primero sería el buff de Ghostface, ya está confirmado lo que le van a mejorar. El buff a Ghostface consiste en que sus finalizadores de combo van a ser mejorados, ya no van a ser tan malos como lo eran antes, o sea, van a ser más rápidos en otras palabras. Y la otra mejora sería que su ataque especial 2 ya no va a fallar, en todo caso le van a aumentar el rango para que en la mayoría de casos no tengas que estar tan cerca para acertar el ataque especial, así que está bastante bien. Ahora tenemos el cambio más grande de esta actualización para mí, porque desde ahora en adelante en la tienda de choque de reinos vamos a poder comprar por 7500 rubíes diamantes. Como escucharon, ahora los rubíes de sangre serán más valiosos que nunca, así que guárdenselos, ahórrenlos, porque con ellos ahora van a poder comprar en la próxima actualización, van a poder comprar diamantes con ellos, o sea, va a ser como una tienda parecida a la tienda de la cripta. Va a haber una tienda pequeña donde puedas comprar ciertos diamantes que hayan para comprar en la temporada. Un cambio que hace que los rubíes de sangre tengan ahora muchísimo más valor. Lastimosamente, yo ya me quedé pobre por haber comprado el cameo de Nuseaud Caballero Más Oscuro, que creo que la estrategia de Meco Mobile era efectivamente esa, que todos nos quedemos pobres de rubíes de sangre, para que cuando metan esto no tengamos nada para comprar diamantes. Los pases de combate cambiaron su diseño. En el tráiler nos enseñaron por acá que los pases de combate tendrán este nuevo diseño. No sé si habrán tocado la recompensa, pero al menos a comparación del diseño que teníamos antes, se ve mucho más minimalista, diría yo, pero yo diría que es nada más un cambio estético. Nuevos fondos e imágenes del aniversario. Por acá tenemos estas imágenes que seguramente alguna de ellas sea la nueva pantalla de carga, y por acá también les dejo los banners e iconos que vamos a poder obtener para decorar nuestro perfil en este aniversario. Y como última mejora tendremos ahora ofertas de cristales de dragón. Es básicamente la sección que existe ya de ofertas de almas, donde podemos completar ofertas de juegos o cosas por el estilo que te van a dar almas como recompensa, pero en este caso te darían cristales de dragón. La única cosa, o realidad mejor dicho, es que esto para la mayoría de personas en Latinoamérica las ofertas son muy malas y casi ninguna funciona, así que lamentablemente otra vez esto le va a servir solamente para personas de Europa y Estados Unidos, otra vez excluyéndonos a los países tercermundistas, hijos de pu. Y ahí estaría, gente, el resumen de esta maravillosa actualización 7.2 de aniversario. La verdad que a simple vista parece bastante bien, buenos cambios, buenas mejoras. Los personajes al ser de diamantes, la verdad que hace las cosas más interesantes. La verdad que las torres están bastante bien elegidas, los finales especiales están muy buenos en términos de pasivas, buenas ascensiones. Y veremos qué otras cosas más vendrán, porque esto que hay no es completamente todo lo que hay, así que tendremos que esperar al 1 de abril. Déjenme ustedes en los comentarios, gente, qué les pareció todo este contenido. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like se apreciaría bastante, y también se pueden suscribir, que también se apreciaría mucho para llegar a los 66.000 suscriptores, que estaría maravilloso. Abajo en la descripción de este video está el link para que te puedas unir al servidor de Discord oficial de la comunidad, donde la gente puede hablar de Meco Mobile, donde hay noticias y todo tiene que ver con Meco Mobile, así que link en la descripción. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Santinos, Agustín González, Kaito09, ShadowNS, Mazerro, Facundo Carrizo, Lord Draco, It's Mouse, It's Celux, Ezequiel Garrizo, Darwan Monk, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Jason Phoenix, Enchufador y Elio González. Y como últimos, pero no por eso menos importantes, un saludito a todos los demás miembros, que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno, gente, espero que tengan un gran día como siempre y nos veremos en un próximo video. Chao.